Entre Irán e Israel hace ya pero muchísimo tiempo que hay todo tipo de situaciones que a veces se transforman en bombardeos, en misiles por acá, bombardeos dirigidos por allá, en palabras muy duras de expulsarlos o quemar el país y otras que hablan de básicamente cercenar toda posibilidad de tener una nación moderna. Bueno, y queríamos conversar con Raúl Sor sobre esta situación porque la hemos hablado varias veces, Raúl, esto de la relación entre Irán e Israel, y cada cierto tiempo, como yo digo, eso se transforma en hechos prácticos. Y entiendo que ahora hay una situación que derivó de algo que pareció un accidente, o incluso el propio Irán dijo que había sido un accidente y ahora está diciendo que fue un acto de terrorismo y se lo imputa a Israel. ¿Qué pasó ahí? Hola, Fernando. Sí. Bueno, ahí hay una lucha soterrada que viene de muy atrás y que culminó este domingo con un incidente, así lo plantearon las agencias de noticias inicialmente, en las instalaciones nucleares de Natanz, cerca de Teherán, en Irán, y allí lo que ocurrió es que hubo un corte de energía eléctrica y primero se pensó que este era un corte accidental, pero después se fue aclarando y no solamente se cortó el fluido eléctrico de la central que abastece a esta instalación, sino que también de la reserva, es decir, de los generadores auxiliares que tiene este lugar, y esto paralizó las centrifugadoras, que son las máquinas que van purificando el uranio. Y esto finalmente ha causado un daño enorme. Irán ha admitido que son miles de sus centrifugadoras que han quedado fuera de servicio, es decir, van a tener que ser descartadas, reemplazadas por otras nuevas, y esto va a atrasar en años el programa nuclear iraní. Lo que ocurre es que con el uranio, básicamente Irán para fines eléctricos lo tenía en un nivel de enriquecimiento del 3,6 y algo por ciento. Cuando se le aplicaron las primeras sanciones y dejó de operar el acuerdo nuclear con los europeos y Estados Unidos, Irán en represalia lo subió al 20%. Y ahora ha dicho que lo va a subir al 60%. Para tener uranio enriquecido para la fabricación de armas atómicas necesita 90%. Irán ha dicho siempre que su enriquecimiento de uranio apunta exclusivamente a fines pacíficos, es decir, a la generación nucleoeléctrica, y que no tiene ambiciones militares y ha señalado razones religiosas y políticas por qué no lo va a hacer, pero la verdad es que nadie le cree, y los que menos le creen son los israelíes, que bajo el gobierno del presidente Ahmadinejad fueron amenazados de que iban a ser borrados del mapa por un fuego sagrado. Bueno, la metáfora era demasiado explícita y los israelíes han estado haciendo desde hace mucho, y mucho antes, todo lo que está a su alcance por frenar este enriquecimiento de uranio que le daría eventualmente la posibilidad a Irán de contar con una bomba atómica. Y ya en el 2010, fíjate, en el 2010, hace más de 10 años, Israel, junto con Estados Unidos, dispararon el primer cibermisil, un misil cibernético que se llamó Stuxnet. Y lo que fue un gusano que se infiltró en las centrifugadoras y posteriormente en una serie de computadores en la central nuclear iraní, causando una destrucción y un daño enorme. Y desde entonces Israel no ha cejado en hacer todo lo que está a su alcance por paralizar el programa nuclear. Eso incluye asesinato de científicos nucleares iraníes, ha dado cuenta de varios de ellos en Teherán y en otros lugares, y tratar de dañar las instalaciones como le resulte posible. Ahora, esto ocurre en momentos muy especiales porque
en Viena están reunidos prácticamente los principales países de la Unión Europea y todos los países con voz en materias nucleares, incluida a Alemania, que son el grupo de europeos que han negociado con los iraníes, junto con Estados Unidos, y están discutiendo cómo se puede volver al acuerdo del 2015 que se tenía con Irán para que Irán se levanten las sanciones contra Irán. Irán está sometido, como lo hemos comentado, a sanciones económicas, pero muy drásticas. Bueno, que se levanten esas sanciones económicas y que Irán, por su parte, se comprometa a no desarrollar armas nucleares. Pero Israel nunca ha aceptado que Irán negocie de buena fe y, por lo tanto, independiente de lo que se diga, independiente de las negociaciones, quieren asegurarse que Irán no va a estar en condiciones de desarrollar un arma nuclear. Ahora, Israel no ha admitido formalmente que ellos están tras el ataque, pero para todos los efectos prácticos sí lo hicieron, porque cuando el tema nuclear en general en el Medio Oriente se maneja con el más absoluto secreto. Y cuando el domingo salió la información de que había ocurrido esta situación en Natanz, Israel, algunos funcionarios off the record, hablaron con medios de comunicación, con canales de televisión, y le señalaron que sí, esto había ocurrido, y para todos los efectos prácticos admitieron su responsabilidad, su participación en estos hechos. Y cuando se hace así es porque, digamos, tú quieres que tu adversario lo sepa y el mundo sepa hasta qué punto estás dispuesto a llegar. Y esto, por supuesto, le hace una zancadilla al presidente Biden y a los Estados Unidos, que están buscando un acuerdo. E Israel desconfía de que ese acuerdo le va a dar las garantías, la seguridad, y teme que Irán va a seguir adelante con su proyecto de una bomba atómica. Ahora, dime una cosa, Raúl. Te lo voy a plantear de esta manera. ¿Por qué Irán habría de limitarse a generar el desarrollo de su energía nuclear solamente a la electricidad, siendo que los países que de hecho tienen energía atómica, prácticamente todos ellos han tenido un pase también hacia la situación de armamentismo, digamos? Incluso Argentina en un momento dado habló de tener misiles nucleares y automáticamente lo bloquearon y todo eso. Y a Brasil. Sí, y a Brasil, y le cerraron las posibilidades de que tuvieran energía nuclear, justamente porque entendían que era un desarrollo dentro de la cadena de esa energía. ¿Por qué razón habrían de decir, mira, pueden tener energía de tal tipo, pero no pueden tener energía de otro tipo, cuando, de hecho, todos los demás lo tienen, digamos? Sí, bueno, la intención de la no proliferación de armas nucleares es bastante peculiar en circunstancias que hay países que tienen armas nucleares y le dicen a los demás, ustedes no las pueden tener. Es decir, hay un absurdo desde la partida, pero a partir de ese absurdo, lo que determina qué se puede hacer y no es la fuerza que tienen los países hegemónicos, que te dicen, o como se lo dijeron a Argentina, tú desmantelas tu programa coheteril, tú desmantelas, tiene reactores nucleares en la Argentina, pero está sometida a controles muy estrictos. Lo mismo que Brasil, que también tiene sus reactores, pero están muy controlados y no hay acumulación no hay un enriquecimiento de uranio que les permita fabricar un arma. Si quisieran hacerlo, probablemente lo podrían hacer y cualquier país que se lo proponga lo puede lograr. Pero finalmente sale más barato para la mayoría de los países acatar la disciplina internacional que la rebeldía, e Irán está en una situación de rebeldía en una serie de puntos y no es el único conflicto en el cual Irán e Israel están envueltos. Ahora, también están luchando en el Líbano, sí, en Yemen, a través de fuerzas interpuestas. No, eso lo hemos conversado mucho, digamos, que son dos focos que tienen un protagonismo muy, muy fuerte en todas las situaciones bélicas de
del Medio Oriente y por lo tanto se conocen y se saben que ahí no hay ningún tipo de caricia. Pero la pregunta es ¿de qué manera Raúl, puede un tratado inhibir que los países finalmente terminen desarrollando la energía nuclear y la deriven hacia eventualmente uso armamentista? ¿Cómo tú consigues de que Irán acepte un tratado donde lo van a vigilar y lo van a coartar? ¿Por qué tendría que hacer una cosa así? ¿Cuál es el beneficio que tendría para él? O sea, le aplican sanciones que lo estrangulan, y esa es la situación que está viviendo Irán ahora, a la cual se habría expuesto Argentina y Brasil, limitaciones absolutas a las transferencias de tecnología, bloqueo completo de créditos internacionales. Tú sabes quién controla el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Por lo tanto, tú te quedas absolutamente al margen del sistema financiero mundial, que es lo que le está ocurriendo a Irán en estos momentos. A cambio le dicen, tú quieres participar, quieres crédito, quieres que hayan inversiones internacionales en tu país, renuncia a tu programa nuclear y si no renuncia, danos la posibilidad o te exigimos que tengamos inspecciones drásticas, que podemos ir a tus instalaciones nucleares cuando queramos, sin avisarte y establecer de que tú no estás sobrepasando los límites que hemos acordado. Ahora, y bueno, uno se pregunta por qué respetarlo, porque así funciona el mundo. Sí, no, ahora Biden se mostró proclive a de alguna manera reintegrarse al tratado nuclear que había desahuciado Donald Trump. En ese tratado está, por ejemplo, estas características que estás diciendo de hacer las inspecciones sin avisar. Seguro, no solo eso, sino que la quieren ampliar y quieren ampliarlo a misiles intercontinentales. Irán ha estado teniendo un desarrollo importante coheteril y eso no es parte del acuerdo de 2015 sobre energía nuclear, y Estados Unidos quiere que se incluya ahora un capítulo sobre cohete, cosa que por supuesto los iraníes no tienen ninguna intención de hacer, pero en eso están, y el nudo que los está ahorcando es tan fuerte que probablemente tengan que hacer concesiones muy importantes, pero eso está por verse. Las conversaciones recién se han retomado en Viena y ya era un paso muy importante, pero muy importante, que estuvieran conversando con Estados Unidos, y creo que la fecha, el momento de este ataque no es casual. Es decir, esto es tirarle una tuerca en medio del engranaje de acuerdos que se estaba trabajando. Israel está diciendo, yo no estoy en ninguna conferencia, yo no estoy en ninguna conversación, pero aquí no se hace nada sin nuestro visto bueno. Y si no está el visto bueno nuestro, bueno, aténganse a las consecuencias. Y las consecuencias es un sabotaje drástico, como el que acaba de realizar, que es realmente, de un punto de vista, a los iraníes los debe tener muy desconcertados que Israel haya tenido la capacidad de llegar al punto más sensible. Fíjate que esta instalación en Natanz está a 50 metros bajo tierra. Allí no entra cualquiera. ¿Cómo lograron penetrar y colocar explosivos allí? Es algo que todavía falta mucho por conocer. ¿Fueron explosivos? ¿Fueron explosivos o fue un ataque cibernético también? No, al parecer fueron explosivos. Porque incluso se dijo no hubo escape de radioactividad, lo cual es un detalle interesante, porque si hubiese sido solamente cibernético, digamos, no tenía por qué haber ningún escape de radioactividad. Esto básicamente, la pregunta es cómo ingresaron los explosivos, y hay una teoría que la ha lanzado un ex primer ministro israelí, que dijo, esto se hizo hace muchos años y eran explosivos, por así decirlo, durmientes. Estaban allí instalados y los íbamos a usar cuando estimáramos que fuera conveniente. Fue el ex primer ministro, el señor Olmert, quien planteó esto en la prensa israelí. Yo pienso que él debe haber tenido buen conocimiento de qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, este es un tema muy caliente, e Irán ha dicho que esto no lo va a dejar pasar
su ministro de Relaciones Exteriores ha amenazado con sanciones, con represalia. Y esto de represalia, también Irán, hay un límite a lo que puede permitir que Israel, por decirlo en términos muy coloquiales, que lo provoque, para no usar términos coloquiales, y que sin dar una respuesta, mostrarse tan vulnerable y a ojos de la región queda como un país que no es capaz de proteger sus intereses estratégicos fundamentales. Bueno, han habido montones de situaciones en el pasado, Raúl, donde han estado cruzados Israel e Irán en cosas muy directas. Israel bombardeó ya una instalación nuclear. Irán mandó misiles a Israel. Y por lo tanto, esto no es algo que tome de sorpresa a Israel si es que ha hecho este sabotaje como aparentemente se cree. Me imagino que sabe, porque ya antes ha pasado, que cuando Irán amenaza con represalia, probablemente va a hacer algo al respecto. Sí, y que ellos tienen varias alternativas, Irán. Yo creo que tú te referías al ataque contra el reactor nuclear de Irak. De Irak, sí, exacto. De Irak. Sí, pero estaban los iraníes ahí al ladito también. Exacto. Que era una señal también para Irán en ese momento. Acuérdate que lo conversamos en alguna oportunidad, que le interesaba a Israel mandar el mensaje con carambola. No iban a aceptar, así como no iban a aceptar Irak que hiciera alguna cosa, porque estaba Irán con ya iniciándose en las aventuras nucleares. Claro, y bueno, Irán tiene varias alternativas. Una es, por ejemplo, lanzar cohetes a través de Hezbollah, que es esta organización chiita libanesa que opera en el sur de Líbano. Hezbollah es independiente de Irán y ellos verán si les conviene o no, pero tiene vasos comunicantes muy estrechos. Hay distintos lugares donde podrían ocurrir haber represalias. En la prensa israelí, por ejemplo, se habla de invitaciones que recibieron ciudadanos israelíes a asistir a ciertos eventos, y la inteligencia israelí cree que estas invitaciones provenían de fuentes iraníes y que fue un intento de secuestrar a ciudadanos israelíes. No me consta, o sea, no hay evidencia, esto es una versión. Otra versión es que hace no mucho, esto se está librando una pelea, pero en distintos mares. En el Mar Rojo, un buque iraní sufrió una explosión. Un buque israelí que salía del Golfo Pérsico también tuvo una explosión. Todo esto sin que nadie reconociera lo que estaba ocurriendo. Israel sufrió un tremendo derrame de petróleo en el norte que ha ensuciado sus mejores playas, y los israelíes acusan de que esto podría ser un caso de guerra ambiental por parte de Irán, es decir, un ataque para dañar su costa, y lo han investigado. No han entregado pruebas fehacientes de que haya sido Irán, pero el nivel de sospecha ya es total de lo que pasa en un país y otro. Están, es decir, con las antenas absolutamente desplegadas, y esto, lejos de mejorar, tiene mucha cara de empeorar. Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. Muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao. En un ratito con Ojo Con.